Hoy vamos a traer un tema que va a ser muy trascendental, porque va a marcar, y ponga mucha atención, nuestra vida, porque hoy comienza lo que ya Él prometió. Y Él prometió un avivamiento y hoy comienza en nuestros corazones. Así que pongan mucha atención a esta palabra. Aquellos que están por internet, coja lápiz, papel, libreta y escriba. Y con su Biblia en la mano, para que usted pueda hacer el máximo provecho a esta predicación. Y voy a orar antes de eso, porque quiero que usted reciba lo que Dios le tiene guardado en su corazón. En el corazón de Él, para el corazón de nosotros. Amado y eterno Redentor, en esta mañana nos presentamos delante de ti en acción de gracias y regocijándonos, porque sabemos que todo don perfecto y buena dádiva proviene del Padre de las luces, el cual no tiene mudanza ni sombra de variación alguna. Y aquí está tu pueblo, Señor, ávido, con sed de recibir lo nuevo que tú tienes para cada uno de ellos. Atamos y paralizamos todo poder de las tinieblas que quiera venir a perturbar la mente y el corazón de tus hijos para evitar que ellos reciban lo que Dios tiene guardado para ellos. Queda atado, reprendido, anulado y deshecho en el nombre de Jesús. Te vas al mismo abismo sin retorno. Ahora mismo, en el nombre de Jesús. Y desato que la unción que pudra el yugo, la unción que rompe las cadenas, la unción que liberta al cautivo, la unción que saca a los hijos de Dios de la esclavitud del pecado para entrar en el regocijo de la unción nueva, viene sobre ellos como un río de agua viva, depositándose en autoridad, poder y unción para libertar al cautivo. Porque dice tu palabra que aunque militamos según estos cuerpos, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando todo argumento y altivez que se levante contra la palabra de Dios y llevando todo el pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo Señor Jesús nuestro. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Pueden sentarse, por favor. Den un aplauso, Señor. Claro que sí. Hoy vamos a hablar de la llenura del Espíritu. Del Espíritu Santo. Para que las tinieblas entiendan que es el Espíritu Santo de Dios. Y de Él es que vamos a estar hablando y vamos a recibir de Él todo. Y la primera pregunta que nosotros nos hacemos. ¿Qué es lo único que puede saciar al hombre de su sed? No es otra cosa más que la llenura del Espíritu. Dios creó al hombre y a la mujer con una necesidad, es decir, con una sed para ser saciada, tanto en el espacio físico como en el espacio espiritual. En el espacio físico comemos, llenamos estos cuerpos, pero el espíritu, ¿con qué lo llenamos? Que es con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque todo lo que recibimos proviene de Él y para Él y de Él es. Quiere decir que todo lo que recibimos, inclusive la comida para estos cuerpos, proviene del cielo. Porque todo lo que ocurre en el cielo se va a manifestar en la tierra. Por lo tanto, la autoridad proviene de lo alto. Y nosotros como creyentes miramos hacia lo alto. Así que debemos darle siempre prioridad a las cosas que van a saciar nuestra verdadera sed. Porque es lo propósito de Dios en nuestra vida que esa sed sea saciada con Él. Porque a Él pertenecemos y de Él somos. Y para Él seremos hasta la eternidad. Así que esto no es otra cosa más que procurar en esta sed llenarnos del Espíritu Santo de Dios. Cuando uno se llena del Espíritu Santo, tenga en la proyección de su imaginación que cuando usted llena una gaveta donde no cabe más nada, se llena de lo necesario en esa gaveta. Este cuerpo se va a llenar de lo necesario donde no quepa más nada que no sea su poder. ¿Me está entendiendo? Y eso tiene que estar en su mente proyectado. Porque lo que usted ha creído, divulga con su boca, creyendo en su corazón, será hecho. Entonces, el cristiano tiene que tomar esa autoridad y ceñirse del Espíritu Santo para poder vencer todo obstáculo. Yo quiero empezar esta introducción con Juan 4, capítulo 4, versículo 4 al 14, que nos empieza hablando de la mujer samaritana que estaba en el pozo que hizo Jacob.
Y fíjese este relato. Dice, le era necesario pasar por Samaria. O sea que Jesús no pensaba, pero le fue necesario pasar por Samaria. O sea que tenía necesariamente que ir hacia un encuentro porque estaba dentro de la programación de Dios. Hoy tú estás aquí porque hay una programación de Dios que te trajo para un propósito. Y tenemos que ver que todo ocurre no por casualidad, sino por causalidad. Porque Dios es un Dios de propósito, Dios es un Dios de visión y de propósito. Y sigue diciendo el versículo 5. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Vamos a seguir. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Y era como la hora sexta. La hora sexta más o menos a las 12 del mediodía. Usted se podrá imaginar ese sol candente en esa área desértica. Y mira cómo sigue diciendo el 7. Y vino la mujer de Samaria. Los samaritanos y los judíos no se llevaban, estaban divididos. Pero vino esa mujer a ese pozo a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber. Fíjese qué honestidad transparente para que haya un paralelismo de lo que nosotros tenemos que proyectar en nuestra mente. Le dice, dame de beber. El Todopoderoso, el Maestro, el Rabí, le dice a ella, dame de beber. Y mira el razonamiento de ella. Y el 8 dice, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. ¿Por qué esto es importante que este relato esté aquí? Porque es dando a entender que Él se proyecta como una sola deidad con un propósito, donde nadie más imparte lo que Él tiene que hacer, sino que Él va espontáneamente a hacer lo que tiene que hacer, como el que tiene que ser. Vaya cogiendo oído. Cuando Dios te manda a hacer algo, tú no le vas a preguntar si tú vas conmigo, sino tú vas. Porque el que te está contigo es Dios acompañándote en todo. Y sigue diciendo el 9. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que yo soy mujer samaritana? ¡Wow! O sea que esto está rompiendo todos los esquemas que los judíos tenían, donde se crean una clase aparte, donde más nadie podía entrar a ellos, a menos que no sea de los mismos de ellos. Y dice, porque los judíos samaritanos no se tratan entre sí. O sea que ya estaba clara que había un cierto racismo o legalismo que le impedía romper las barreras espirituales. Pero míralo, por eso es que Jesús fue hasta Samaria. Y mira lo que sigue diciendo el 10. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías, es al revés. Y le darías agua viva. Agua viva. No pierda este concepto. Ríos de agua viva. Y sigue el 11 diciendo. Y la mujer le dijo, Señor, ¿no tienes con qué sacarla? No había entendido ella todavía. El pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Hello, no es algo sentido, le está diciendo la mujer. Esto no tiene sentido. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Y mire el 12 lo que sigue diciendo. ¿Acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio de este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Esto nos enseña que nosotros como creyentes no podemos estar mirando las cosas de este mundo. Porque las cosas de este mundo son impedimentos para lo que Dios te quiere dar. Y tú te encierras en el intelecto y el razonamiento humano, que es limitado, no vas a ver la proyección profunda que Dios tiene para ir más allá de las barreras del intelecto. Le servimos a un Dios omnipotente, omnisciente y omnipresente. Y es omnisciente. Y fíjate cómo Dios entonces la trae al conocimiento de la verdad. Vamos a ver el versículo 13. Respondió Jesús y le dijo,
cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Porque es agua física para el cuerpo físico. Pero nosotros estamos pensando en algo más alto que eso. Y mira lo que dice el 14. Mas el que bebiere de esta agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Fíjese la diferencia. Vamos al 15 también. Vamos al 15. Y mira el razonamiento. Que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que yo no tenga, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Todavía ella estaba razonando, pero había algo diferente. Y el relato sigue diciendo, con el don de ciencia, él la trae a la verdad como judío salvador del mundo, incluyendo los samaritanos y todo aquel que cree en él, la trae a la conciencia, diciéndole que es un profeta de Dios. Le dice, 5 maridos, bien has dicho, 5 maridos has tenido y el que tienes tampoco es tuyo. O sea que se activa el don profético. Ese es el versículo 18, creo que es. Ahí está. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. En esto has dicho verdad. O sea que Dios le está dejando a través de Jesús ver que hay un propósito con la vida de ella. Y la palabra sigue diciendo, no la vamos a buscar ahora, que Samaria recibió la predicación de Jesús por 5 días porque esta mujer se encargó de dejarle saber que había llegado el profeta, el Mesías. Quiere decir que hay una promesa puesta desde mucho tiempo atrás para recibir esos ríos de agua viva que saltan para vida eterna en nosotros. Quiero que veamos entonces la evaluación a través de Ezequiel para que podamos entender la profundidad de lo que Dios quiere darnos a cada uno de nosotros en esta mañana. Yo quiero decirle a ustedes, antes que entremos a la parte de Ezequiel, que Dios ha creado en nosotros algo que se conoce científicamente con el nombre de Ingernik. Es el deseo insaciable para conseguir una satisfacción propia en nosotros. Ese deseo insaciable para conseguir una satisfacción propia en nosotros se conoce con el nombre de Ingernik. Pero ¿por qué Dios hizo esto en la creación de nosotros? Porque nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Él. La razón es bien clara, para que le busquemos en espíritu y en verdad. Y analice esto. Todas las cosas de este mundo que conocemos, ninguna de ellas, después que tú las posees, produce satisfacción. Ninguna. Puedes hablarme de millones de dinero, puedes hablarme de botes, yates, casas de playa, hoteles, lo que tú me quieras decir. Pero todo ese aspecto de cosas materiales no producen la satisfacción de la llenura del ser humano. Porque Dios dejó un espacio dentro de nosotros para ser llenados por Él. Y ese espacio no es otra cosa más que la llenura del Espíritu Santo. Pero ¿qué pasa? Tú tomas agua porque el cuerpo tiene la necesidad de que sean diluidos la concentración de los iones que tenemos dentro de nuestro cuerpo y eso produce sed. Pero cuando tú entras a la profundidad del conocimiento del Espíritu, entonces hay una sed diferente que no se puede saciar con las cosas de este mundo. Y cuando tú recibes esa llenura de Dios, entonces entra en una satisfacción que es el gozo supremo del poder de su presencia en nuestra vida. Y eso es lo que en esta mañana vamos a entrar a recibir. La iglesia va a ser mudada a un escalón espiritual superior. Y la iglesia somos nosotros. Por lo tanto, es importante, y ustedes que están en internet que no han podido llegar, también lo va a recibir, porque Dios es un Dios de toda dádiva y don perfecto, y en su misericordia es extensiva. O sea que
Si nosotros ponemos en la mente lo que Él quiere y está en nuestro corazón esa sed, Él la va a llenar. Nos va a saciar con su espíritu. Y esto es importante que nosotros nos mantengamos en esa búsqueda insaciable. Amén. Así que vamos a empezar a entender lo que el Señor nos quiere dar a través de Ezequiel 47, versículos del 1 al 9. Y yo sé que ha sido un poquito difícil para el pueblo de Dios entender este mensaje de Ezequiel. Y yo estuve estudiando detenidamente cuando Él me dijo, esto es lo que quiero que tú le presentes para la llenura del Espíritu. Así que yo quiero que usted entienda la más mínima palabra que va a salir de este altar, usted se empodere de ella y la agarre, porque es importante. Y esto se trata de los ríos de agua viva. Ezequiel 47, versículos del 1 al 9. Dice, me hizo volver luego a la entrada de la casa. Entonces habla del templo de Dios. Y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente. Porque la fachada de la casa estaba al oriente. La fachada es el frente. Y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa al sur. Otras versiones bíblicas dicen umbral, pero es lo mismo. Es lo mismo. Quiero leerlo corrido para después desmenuzárselo. Vamos al número 2. Dice, y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar vueltas por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino que mira hacia el oriente. Y vi que las aguas salían del lado derecho. Derecho significa poder, autoridad. Donde está sentado el rabí, el maestro Jesús, a la derecha del Padre. Vamos a seguir al tercer versículo. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Nuevo convertido, hasta los tobillos nada más. Vamos allá. Y midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Y midió luego otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Vamos hasta el 7. Y midió otros 1000, y era ya un río que no podía pasar. O sea, que no vas a depender de tu fuerza, ni tu intelecto, ni lo que tú conoces. Porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar, sino a nado. Alaba. Y el 6 dice, y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver a la ribera del río. Y el 7 dice, volviendo yo y vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y a otro lado. Y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente y descenderán de Arabat. Descenderán de Arabat. Arabat es un territorio seco cerca del Mar Muerto, que coincide con Jerusalén. Dice, y estaban en el mar, y las entradas en el mar recibirían sanidad de las aguas. Esto es importante, hermano, y usted va a ver. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entraren estos dos ríos, vivirán. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas. Y recibirán, ¿qué? Sanidad. Y vivirán todo lo que entrare en este río. Padre, te pido que tú pongas una unción sobrenatural sobre esta palabra, se plasme en nuestros corazones, seamos libertados, sanados, restaurados y reconciliados. Que por causa de la unción el yugo se quebrante, las cadenas se rompan, libertad del cautivo venga en Cristo Jesús y ser sanados. Para tu gloria y para tu honra sea todo. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Ponme el versículo 1. Fíjense que el versículo 1 de 47 de Ezequiel nos está hablando, quiero dejárselo ahí para que usted busque la referencia y lo tenga a la mano. Se supone que sea la Biblia, pero vamos a usar la pizarra de aquí atrás.
Fíjese que esto nos habla del templo, es el santuario de donde fluyen las aguas y sabemos que es la puerta de Cristo Jesús, como nos habla en Juan 14:6. No creo que te lo haya puesto, búscate Juan 14:6. Y dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino a través de mí, ¿verdad? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y esto es una enseñanza bien clara, porque muchas veces dicen en el nombre de Dios. No, es en el nombre de Jesús. Cuando usted da una orden que viene de parte de Dios, use el lenguaje correcto, porque en usar el lenguaje correcto le está haciendo autoridad a las tinieblas. Esto es importante, en el nombre de Jesús. Quiere decir que estas aguas que fluyen del Espíritu Santo, que fluyen de Cristo, literalmente son aguas que vienen del trono de Dios. Porque son las promesas que Juan 7, 37 al 39 nos está diciendo. Juan 7 nos dice claramente, 37 al 39, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y beba. Fíjese que está diciendo algo importante para nosotros. A veces nos llenamos de problemas, de situaciones, de dimes, de diretes, preocupaciones, ansiedades, miedo, angustia, enfermedades, depresiones, montones de cosas. Sin embargo, creemos tener la respuesta, pero no la buscamos teniéndola en nuestras narices. ¿Por qué? Porque el mundo se encarga de saturarte y minar tu mente de diferentes cosas para que tú no puedas buscar la verdad que está en tu corazón y tú tienes que descubrirla a través de las adversidades que tienes que pasar. Y mira el 38, sigue diciendo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y el 39 te sigue diciendo, y esto dijo del Espíritu que habían de recibir a los creyentes en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús todavía no había sido glorificado. Pero ahora ya Jesús fue glorificado y el Espíritu Santo está en nosotros. Por lo tanto, tenemos todo el poder y autoridad para clamar en nuestro corazón lo que hemos creído, divulgándolo con nuestra boca y será hecho. Y será hecho. Dile, y será hecho. Para que lo puedas recibir. Esto es importante, hermano. Mire el versículo 2 de Ezequiel 37. Cómo nos sigue diciendo, porque aquí hay un significado espiritual importante que usted lo tiene que entender. Dice, me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar vuelta por el camino exterior. Fuera de la puerta, al camino que mira hacia el oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. O sea, que Él te está diciendo que lo que te voy a dar de ríos de agua viva es para que puedas ver lo que está pasando allá y entonces deja conocer mi poder allá. O sea, vas a dar la vuelta por la puerta, vas a salir de los linderos de la iglesia, pero vas a llevar mi poder a otro. Esto es importante, que nosotros tengamos el entendimiento de lo que nos está hablando el Espíritu. Porque sabemos que hay mucha gente espiritualmente hambrienta. No lo saben, pero los problemas que lo tienen aturdido, lo único que lo va a resolver es esa sed del Espíritu. Y tú vas a llevar esa palabra porque tú vas a ser saciado y llenado del Espíritu para compartir ese poder allá afuera. O sea que la persistencia de nosotros en esa búsqueda va a hacer que se abra la puerta de bendición para nuestra vida. Porque esto es una promesa de Apocalipsis 22:17. Mira lo que te dice. Esto nos habla de una invitación. Dice, y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y él oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de vida gratuitamente. O sea que tú tienes que pedirlo. Tienes que anhelarlo.
Tienes que desearlo. Tienes que divulgarlo con tu boca porque ya en tu corazón está. Si eso es cierto, entonces diga usted, ven y vendrá. ¿Me está entendiendo, pueblo? Usted tiene que tener esa sed. Es importante que esa existencia sea real. Mira cómo dice Apocalipsis 21 del 1 al 2. ¿Por qué? Mira todo lo que trae todo esto. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mal ya no existía más. O sea, que te está hablando de elevarte a un plano espiritual superior a lo que tú estás viendo allá afuera. El plano sobrenatural se va a imponer sobre el natural cuando tú has creído en el imposible de Dios. Cuando tu fe ya está en tercer nivel, y de eso hemos estado hablando bastante, tú te vas a elevar a un plano superior donde vas a ver esas cosas allá afuera, pero vas a saber que sobre esas cosas hay un plano espiritual que se va a imponer para cumplir el propósito de Dios. ¿Me está entendiendo? Porque usted está viendo las cosas que están pasando en Puerto Rico, pero yo le quiero decir que Puerto Rico pertenece a Dios. Y Jesús es el gobernante. Mira el versículo, déselo al Señor, claro que sí. Mira el versículo 2 lo que sigue diciendo. Dice, este es el vidente de Pasmo, dice, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. O sea, que Él nos está diciendo que si nosotros entendemos lo que estamos pidiendo, que somos la esposa del Cordero, nosotros vamos a estar preparados para la bendición de ser levantados vivos al cielo. Eso es lo que quiere el Señor. Pero ¿sabe qué? Dios viene a buscar una iglesia viva en avivamiento. Un avivamiento. Y eso es lo que tenemos que buscar. Para eso queremos la llenura del Espíritu. Para ser rebosantes de Él. Vamos otra vez a Ezequiel 47, versículo 3. Fíjate cómo te lo está diciendo. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Qué interesante esto. O sea, te está diciendo, yo te estoy llevando un entrenamiento, poquito a poco, porque el cordel significa que hay un hilo conceptual del poder de la sangre de Cristo que comienza en Génesis y termina en Apocalipsis. O sea, que yo te estoy guiando porque tengo un cordel que sobrepasa todo aquel obstáculo que tienes que romper, que se llama la sangre de Jesús. Ese cordel en su mano, que es el mismo Jesús que murió y resucitó, está sentado a la diestra del Padre y envió otro consolador que se llama Espíritu Santo que está en nosotros, es el cordel que te está guiando. O sea que tú vas a empezar a entender que tú llamarás las cosas que no son como si fueran para que sean hechos por el poder de Dios a través de lo que tú has creído en Él. ¿Tú estás entendiendo lo que Dios está hablando, pueblo? Yo me estaría gritando aleluya, amén, como lloré varias horas después que Él me dio este mensaje. Hermano, Él está sacudiendo la iglesia para echar fuera todo lo que no es de Él. Y todo lo que está allá afuera no es de Él. Tienes que despertar, pueblo, lo que Él te está diciendo. Y mira cómo te está diciendo. Y midió otros 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. O sea que ahí está todavía hasta los tobillos. Hasta los tobillos. Todavía tú puedes como depender y aprender y preguntar y ver y pararme y seguir. Mira cómo sigue diciendo el versículo 4. Y midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Y cuando te dice rodillas, ¿qué tú tienes a la mente? O sea que yo tengo que, mira, doblar rodillas y orar. Humillarme. Ser manso. Ser dependiente de Él. Escucharlo a Él. Dedicarme a Él. Y Dios me dio otros 1000 más y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Los lomos. Y esta marca es muy importante, los lomos. Los lomos, las rodillas nos habló de la oración y de la dependencia total de Dios.
Pero los lomos nos habla de la reproducción. Y la pregunta que nos hacemos, cuando el agua ya está en los lomos, yo estoy haciendo que lo que Dios me ha dado se pueda reproducir en otro. Los lomos habla de la pelvis. En la pelvis están los órganos genitales. Pero esta simbología que está hablando es la reproducción a nivel espiritual en otros. Yo le estoy dando testimonio a mi familia de lo que soy yo en Cristo. Los vecinos conocen lo que Cristo ha hecho en mi vida. Mi familia reconoce el poder de Cristo en mi vida. Esto es importante, hermano. A veces tu testimonio habla más que 1000 predicaciones. Pero tenemos que nosotros imponernos en ese criterio reflexivo a ver dónde yo estoy procediendo con Cristo en mi vida. Porque entonces, ¿qué objeto tiene? A veces nos quejamos. Mira, yo le he dicho 500 veces a esta persona lo mismo, pero no hace nada. Ahora, ¿cuántas veces tú has estado orando por esa persona? ¿Cuántas veces has declarado el poder de Dios antes de ir a la acción correctiva? Es importante, ¿por qué? Porque todo lo que ocurre en el cielo ocurrirá en la tierra. Y por lo tanto, si tú quieres tener poder y autoridad, postula en el poder supremo del cielo, donde se rigen los destinos de la tierra. Y si nosotros queremos autoridad, tenemos que ser de esa manera, como dice la palabra que tiene que ser. Fíjese que es importante que nosotros entendamos lo que Él nos está diciendo. Porque es el bautismo del Espíritu que Él nos quiere llevar. Porque esto es una promesa del libro de Hechos 2:4, capítulo 2, versículo 4 del libro de los Hechos. Y quiero que usted lo pueda visualizar, porque quiero que usted arranque cogiendo esta promesa. El libro de Hechos es cuando fueron bautizados en el Espíritu, dice, y fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu le daba que hablasen. O sea, que el hablar en lenguas, contrario a lo que le han dicho por ahí en internet, es de Dios y es bíblico. Cuando usted habla en lenguas, usted se comunica con Dios y cuando Dios quiere que sea para la congregación, da la interpretación de lengua. Yo sé que usted lo ha visto aquí y es Dios hablando al pueblo de Dios. Pero cuando, yo le voy a decir a usted, cuando usted ora en lengua, hermano, el diablo tiembla, se embarra completito. ¿Sabes por qué? Porque él no entiende las lenguas, pero Dios sí las entiende. Así que tiene que procurar tener las lenguas. Hoy va a ser ese día. Y si usted tiene las lenguas, entonces brinca el fuego del Espíritu. Bautismo en fuego. Porque así que vamos. En vía ascendente. Dios suma, nunca resta. Dios edifica y unifica. Dios no divide la gente. Así que, por lo tanto, si Dios es unificador, libertador y sanador, eso tenemos que buscar para ser llenos de esta verdad. Y como le dije ahorita, para que tenga simetría, lo que estamos hablando del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, fíjese que él habla de un cordel. Ese es un hilo de sangre que comienza en Génesis y termina en Apocalipsis. Cuando usted entiende ese hilo de sangre, entiende que el cordel guiado por el Espíritu es el Espíritu Santo a través de usted, por aquel que pagó el precio de morir en la cruz del Calvario. Aquel derramó una sangre que todavía está viva y caliente en el Espíritu para usted. Y esa sangre tiene la oxigenación necesaria para guiarlo como ríos de agua viva en todo nuestro ser. Si usted entiende lo que estamos diciendo, denle un aplauso al Señor y regocije con lo que Dios va a hacer para su vida. Porque esa es la palabra del Señor. Los lomos, como les dije a ustedes, representan la parte reproductiva y señala el poder milagroso que Dios tiene preponderantemente para todos los que son bautizados en el Espíritu. ¿Qué es lo que está diciendo esto? Lo que está diciendo es que cuando usted sea bautizado en el Espíritu, la unción va a ser tan grande que cuando usted llega a los sitios sin la gente confesar a Jesús, va a caer arrepentido del pecado. Usted me está entendiendo. Yo viví esto cuando me bautizó en fuego.
Eso es lo que Él quiere hacer hoy. Porque es una promesa. Pero usted tiene que agarrarla. Usted tiene que tener sed para cogerla. No es mañana ni pasado, tal vez, quizás Dios me la quiere dar. Te quedaste en segundo nivel de fe. Ya estamos en el tercer nivel, hermano. Él dirá, échate este monte al mar y este monte se echará al mar. Ese es el tercer nivel de fe. Porque Dios dijo, ya es. No es que voy a preguntar, tal vez quizás puede ser. No, no, olvídate de eso. Estamos en tercer nivel. Es y se acabó. Y tú le crees. Y tú le crees. Y tú le crees. Y tú le crees. Déselo al Señor de verdad. Claro que sí, échale ganas. Fíjese el versículo 5 de Ezequiel 37. Y le quiero traer para que usted tenga la connotación bíblica, hermano. Porque esto no es palabra de hombre, es palabra de Dios. La de hombre no sirve. Y midió otros 1000 codos. O sea, todavía se fue más profundo. Y ya era un río que no podía pasar. Porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. O sea, que ya tú vas a entrar en una dimensión donde así como el viento sopla los 4 vientos, soplará el Espíritu guiándote a donde tenga que llevarte. ¿Qué significa esto? Que Él te va a guiar en el Espíritu para que tú hagas la voluntad de Él y Él estará contigo como una promesa y se lo prometió a Josué desde el Antiguo Testamento y se lo prometió a Jesús y así mismo lo cumplió. Si nosotros entendemos qué es la proyección donde Él nos quiere llevar, entonces anhelamos ese río de agua viva en nuestro ser para que Él seamos llevados por Él en todo momento y a toda hora. O sea, no ahora que estoy en la iglesia, sino a toda hora. Porque Dios quiere llevarte a una profundidad superior a donde estás ahora mismo. Y esa proyección tiene que ser en un río donde únicamente dependas de Él. Es tan profundo ese río que tú no puedes hacer otra cosa más que escucharle y obedecerle a Él. ¿Tú me entiendes? Es que cuando lleguen a tu casa, mira que tengo el nene malo. Sí, dime qué pasó. Vamos a orar. ¡Está! ¡Fua! ¡Sano! ¡Se acabó! ¡Vamos! ¡Vamos arriba! A ese nivel es que nos va a llevar el Señor. Pero tienes que creerle a Dios. Tienes que creerle a Dios. Al que cree todo lo es posible. Hay que creerle a Dios, hermano. Yo he vivido eso. La pastora ha vivido eso conmigo. Hemos estado en muchos países y así ha sido. ¿Sabes por qué? Porque hay que creerle a Él. Hay que creerle. Yo siempre me acuerdo cuando aquellos judíos estuve en Panamá, que yo no iba para esa iglesia. Yo iba para una cruzada de 37,000 personas. Pero a Dios le plació sacar un paréntesis en ese hueco y llevarnos a la iglesia de los judíos. Y como si fuera poco me dice, ahora va a hablar tu testimonio. Me tengo que hablarle de Jesús. ¿Y qué es lo que no quieren saber los judíos? De Jesús. Y fue 45 minutos hablando con esas paredes. Y yo digo, Señor, ¿qué hago? Me dice, párate de la plataforma. Y cuando el Señor señaló al jefe de la sinagoga, le dijo, el tal Jesús que ha negado es real, recíbela. ¡Pum! Y cayó el tipo al piso. Y recibieron a Jesús. No se trata de lo que sabemos, no se trata de la historia, se trata de lo nuevo que Él va a escribir en la vida de nosotros como creyentes. Se trata de un Puerto Rico nuevo que va a ser convertido al Señor a través de nosotros que le hemos creído a Dios. Y eso es lo que tenemos que mirar, hermano. Eso es lo que tenemos que buscar. Y seguirlo, y seguirlo, y seguirlo, y anhelarlo, y no soltarlo. Fíjese, y ya era un río que no podía pasar porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Un río a nado. Quiere decir que no va a depender de tus habilidades, no va a depender de tus conocimientos, no va a depender de lo que te dijeron, no va a depender de la historia del pasado, va a depender de lo nuevo que va a escribir Dios a través de ti. De eso se trata. Porque todo es de Él y para Él y de Él es todo. Nosotros tenemos que entender que tenemos que caminar en el Espíritu. Y esto se trata de un evangelio completo. Ahora bien, este versículo 5, si usted analiza bien, está cimentado en lo que es la cruz.
La cruz. Nosotros tenemos la ventaja de haber conocido el Evangelio completo. Sus discípulos comenzaron antes de que Él muriera en la cruz. Por lo tanto, le fue difícil a Pedro entender lo que tenía que entender. Y fíjese que al él no tener la llenura del Espíritu, cuando tuvo que confrontar lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario, Él lo negó 3 veces. Y tú dices, pero ¿cómo es posible que ese discípulo que vio los milagros, que vio levantar los muertos, que vio hacer señales, milagros, prodigios y portentos, lo negó 3 veces? Y el mismo Jesús se lo dijo. Ahora, pregúntese, ¿por qué lo negó 3 veces? No porque no lo amara. Es que necesitaba la llenura del Espíritu para poder cumplir lo que dice la palabra que tiene que ser. Si tú no procuras tener la llenura del Espíritu, tú nunca vas a completar la obra que Él quiere para tu vida. Tienes que buscar esa llenura del Espíritu. Porque si no, el miedo, oye esto bien, el miedo te va a dominar. ¿Y qué es lo que están haciendo ahora? Llenarte de miedo. ¿Y por qué tienen miedo algunos? Porque necesitan la llenura del Espíritu. Pero hasta aquí, diga, hasta aquí. Hasta aquí se acabó el miedo. Hasta aquí se acabó el miedo. Y pisa a Satanás bajo la planta de los pies. Porque esa es la autoridad y el poder que tú tienes como creyente. No aceptes menos de eso. Jamás. Menos de eso no lo aceptes nunca. Y fíjese que esto es una enseñanza bíblica, pero que se transporta al mundo físico para una ejecución dinámica y activa de que lo que ocurre en los cielos se establezca sobre la tierra. Y a Dios le interesa que sea su iglesia la que establezca esos parámetros. Porque a Dios le plació dárselo a la iglesia, hermano. No se lo dio a cualquiera, se lo dio al pueblo de Dios. ¿Sabes por qué? Porque similarmente actuamos y vemos, así mismo también seremos levantados. Así mismo seremos levantados, vivo el cielo. Amén. No, como que es amén, se acabaron los amenes aquí. Somos nosotros los que nos vamos vivos al cielo, hermano. El remanente. No lo habló Mirta en 1 Tesalonicenses capítulo 4. Y se lo dijo. Los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros que estemos vivos. Si hemos creído eso, también vamos a agarrar la llenura del Espíritu para que Dios, cuando sople esa trompeta, nos coja haciendo el propósito de vida que Él destinó para nuestras vidas. Que la programación perfecta que tiene tu nombre, que tiene tu apellido, porque Él te llamó, tú no te llamaste, Él te llamó a ti, se cumple en la vida tuya. Y por lo tanto, si Él te llamó, y sabemos que por eso estás aquí, significa que Él tiene un propósito supremo de vida para tu vida. Que tiene un propósito supremo para los tuyos que todavía a lo mejor no te conocen o caminan de espalda por alguna razón. Y tú eres el instrumento para llevar esa verdad. Pero necesita la llenura del Espíritu Santo para poderlo hacer. Por lo tanto, es importante que busquemos esa llenura del Espíritu para tomar dominio del mundo físico. Primero espiritual y luego físico. Y fíjese el versículo 6, qué interesante. Mire, es que esto es poderoso de verdad. Cristo llama la atención en este versículo. Mira, a Ezequiel. Dice, y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera. O sea, mira todo lo que está pasando allá afuera. ¿A ti te preocupa lo que está pasando allá afuera? Porque también por ellos morí. Por ello pagué el precio. Pero ¿cómo yo tengo que llegar a la información si no es a través de la llenura de mi espíritu? ¿Cómo yo plasmo la revelación a aquellos que son míos si no los lleno de mi verdad? ¿Con qué autoridad ellos van a ejecutar mi verdad si todavía no la han agarrado? Si todavía están en depresiones, si todavía están en ansiedades, si todavía están peleando por las cosas del mundo,
si todavía su intelecto se llena de los problemas, si todavía las situaciones emocionales le roban la mente, o lo entretienen con el internet, o viven pegados al celular, ¿cómo van a llenarse de mí? Mira la ribera. Tipología del mundo. Entonces, está llamando la atención porque Dios quiere darte algo más profundo y darte vida a través de lo que dice el versículo 7. Mira cómo te dice, porque este habla de los árboles, dice, y volviendo yo, vi en la ribera del río había muchísimos árboles al lado y lado. O sea, los árboles hablan de producción salutífera, no solamente en el aspecto aerodinámico, sino también en el terrenal, sino también en el plano digestivo que comemos. Y cuando nosotros recibimos esa palabra y la digerimos en el intelecto, entonces esa palabra da vida a nosotros, da bienestar a este cuerpo, da bienestar de salud mental, da paz, da gozo, porque la sabiduría de Él reposa en nosotros, llenándonos de una paz incomprensible al intelecto humano, pero comprensible al espíritu que opera en nosotros. ¿Me está entendiendo? Eso es lo que Dios quiere para nuestra vida. Y nos lo está diciendo. Porque en Juan, es más, Juan 15:5. Juan 15:5. Búscate Juan 15:5. Por favor, Gabriel. Mira, porque usted dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. O sea, pégate a mí, sostente de mí. Dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Ese mismo es, gracias. El que permanece en mí, y yo en él, este lleva mucho fruto. Pero para poder llevar fruto, tú tienes que ser lleno del Espíritu. Porque separados de mí, nada podés hacer. No es tu intelecto, no es lo que te dijeron, no es lo que tú aprendiste, no es lo que tuviste por internet, es lo que Él te dice que tiene que ser. Que tú no lo veas, que bueno, porque ahí es que donde Dios prueba la fe. Acuérdese siempre que le he dicho, fe. Y no le voy a dar la definición bíblica porque usted la sabe de memoria, pero fe es la dueña de lo invisible, toca lo invisible. Acuérdese de eso, toca lo invisible. Ve lo invisible y toca lo intangible. Y para poder tocar lo intangible, entonces eres dueña de lo imposible. Eso es fe. Eso es fe. Por eso la palabra te dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza, tan siquiera eso, será suficiente para que Él lo haga. Por lo tanto, estos árboles representan los frutos que Él quiere darte. Y Él es esa vid y nosotros los pámpanos. El versículo 8, fíjate que es importante como Él se lo muestra a Ezequiel. Versículo 8 de Ezequiel, del capítulo 37, Gabriel, versículo 8. Dice, me dijo, estas aguas salen a la región de Oriente y descenderán a Arabá. Arabá es una región desértica cerca del Mar Muerto. Así está nuestra alma cuando no nos llenamos de Él. Cuando no buscamos el agua salutífera del Espíritu. Y dice, y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. O sea, que Él va a entrar a la parte almática tuya seca, la parte de dolor, la parte de enfermedad, la parte que está inconclusa en tu vida, para completarla y hacer lo necesario con la llenura de su Espíritu. ¿Usted me está entendiendo? Dale un aplauso al Señor. Y por eso te dice, y recibirás sanidad de las aguas. Te lo está diciendo claro. Bien claro, hermano. Así que el río trae vida al desierto. El Espíritu Santo nos da esa ganancia de bienestar de la vida. Mira, y esto es una promesa. En Juan 7, versículo 37 al 39. Juan 7, versículo 37 al 39. Mira cómo te lo dice.
Y el último gran día de la fiesta de Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y mira el 38. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y mira el 39, que es que esto está poderoso, de verdad que Señor, gracias. Esto dijo el Espíritu que había de recibir los que creyesen en Él. Aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús todavía no había sido glorificado. O sea que te estoy dejando ver esto, que tú estás en una posición suprema a lo que estaban sus discípulos, porque ya Él subió al cielo y le dijo a los discípulos, es necesario que os vaya para que venga otro, enviaré otro consolador. Ya lo tenemos, se llama Espíritu Santo y está con nosotros. Quiere decir que todos los beneficios de la obra completada, cuando Él murió en la cruz, dijo, completado es. O sea, todo lo pongo en tus manos, autoridad y poder, porque ya el enemigo está derrotado. Y eso es para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, porque le crees a Él. Y si miramos esto, verdaderamente nos damos cuenta que nosotros no debemos mirar las situaciones y los problemas que están pasando como algo grande. Esas situaciones y problemas que estamos viendo ya están derrotadas. Están derrotadas. Y vuelvo y le digo, pueblo, están derrotadas. Se acabó el miedo. Están derrotadas. Mire, el versículo 9 nos habla de dos grandes ríos. Y nos habla de muchísimos peces. Vamos a ver el versículo 9 de Ezequiel 37. Esto es tremendo. Dice, y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entren estos dos ríos, vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá a estas aguas. Quiere decir, peces significa abundancia de todo bienestar y gozo. Mire esto. Esto significa que cuando tú entras a ese río de agua viva que van a fluir en tu ser, todo bienestar y gozo te es dado para bendición y vida eterna. Porque primero las cosas ocurren en los cielos y después se manifiestan en la tierra. Y si tú lo has creído, entonces el nivel espiritual que es superior al que estabas antes de que empezara este culto, se va a manifestar en poder y autoridad para caminar en esos ríos de agua viva, de poder y autoridad. Dice, habrá muchísimos peces por haber entrado allá a estas aguas. Pero sigue diciendo, y recibirán sanidad y vivirá todo lo que entre en este río. ¡Aleluya! O sea, que tú tienes que entender que los seres humanos, y vuelvo y se lo digo, nosotros como creyentes no morimos. Nosotros que hay un cambio, una transformación en el espíritu. Y todavía en estas carnes pecaminosas que están en esta tierra, pueden ser vivificadas por el Espíritu en todo momento. Pero tienes que creerlo y recibirlo. No dudarlo. Ni quedarte, sí, déjame, quizás tal vez. Esto es para mí. No, yo lo agarro. Es mío. Y tienes que tener esta actitud positiva, inquisitiva, de sed de hambre, para que lo puedas recibir. Porque es importante, pueblo de Dios, que usted tenga esa sed y esa hambre. Él te lo está diciendo. Por esto es importante que nos podamos mover en plena humildad y mansedumbre y rendido a los pies de la cruz. Mire, Filipenses 2, 3 al 7, te habla de esta piedad. Mira lo que te dice. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo. El ser humano le cuesta mucho trabajo eso y entenderlo, porque existe un orgullo dentro del ser humano, donde en el fondo finalmente todavía no se ha rendido a Cristo.
Y yo le pongo el ejemplo. Mira a Jesús. Jesús siendo rey, amo y dueño, Señor del universo, decidió entrar a un cuerpo similar al de nosotros y siendo Dios de toda creación, en ese cuerpo se sometió a la voluntad del Padre. Para mostrarnos en humildad y mansedumbre, se lo dio a sus discípulos, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, para poder recibir la autoridad y el poder para vencer todo obstáculo que nos hemos de enfrentar. ¿Sabe por qué Dios permite los obstáculos? ¿Sabe por qué Dios permite las enfermedades? Para que nosotros entendamos quién es Él. Cuando nosotros entendemos quién es Él, le reconocemos y le buscamos espíritu y en verdad. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón, oh sepulcro, tu victoria? Se olvida, es la muerte en Cristo Jesús. Y cuando tú vives en esa seguridad, tú no le tienes miedo a decir las cosas por su nombre, cuando las tienes que hacer y donde las tengas que hacer y a quién las tengas que hacer. Porque tú sabes quién te llamó a hablarlo. Tú sabes quién te dio la información. Y tú vas en obediencia a hacer lo que Él te dijo que tienes que hacer. Hermano, la iglesia tiene que levantarse y vivir en autoridad y poder, no subyugado. Si la iglesia entendiera este mensaje, no estuviera boca abajo y esto allá afuera no estuviera como está, reinando los mismos diablitos de siempre. No, esto hay que pararlo, hermano. Puerto Rico es de Cristo y para Cristo. Y que lo sepa el diablo. Y vamos a autoridad y poder a reclamarlo. En el nombre de Jesús. Es lo que tenemos que hacer, hermano. Mira el versículo 4 de Filipenses. Es Pablo escribiéndolo a los filipenses. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otro. Y esto es importantísimo. O sea, que tengamos que tener la condolencia de entender las debilidades del otro e interceder por él. No criticarlo, no mirarlo mal, sino orar porque reciba la bendición que Dios tiene, porque vea lo que no está mirando, que pueda escuchar lo que no está escuchando y que pueda sentir lo que no ha sentido. Ese es el deber de uno por nosotros, porque ese es el cuerpo de Cristo en vigencia actual de un poder y autoridad para vencer todo obstáculo. Mira el 5 como te sigue diciendo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Cristo Jesús murió tanto por los pecadores como por los pecadores. Y la palabra dice claramente que Él comía con los que estaban enfermos. Él comía con los que estaban en pobreza. ¿Cuál es la pobreza? La falta de conocimiento de la palabra de Dios. Por eso Oseas 4:6 te dice, por falta de conocimiento mi pueblo perece. Por eso es importante que tú y yo llevemos el evangelio hacia afuera, hacia otro. Que tengamos una sed de llevar la palabra a otro. Que tengamos el deseo continuo de llevar esta verdad. Pero primero tenemos que llenarnos para poder dar. Porque lo que no tienes, no lo puedes dar. ¿Me está entendiendo, pueblo? Si tú no tienes la llenura del Espíritu, ¿qué tú le vas a dar? Así que hoy nos vamos a empoderar de esto. Y sigue el 6 diciendo, el cual siendo en forma de Dios no escatimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. O sea, que siendo hombre murió en la cruz del Calvario y siendo todo Dios, no se aferró a eso, sino que simplemente le dijo, Dios, si te es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. ¿Tú estás dispuesto a decirle a Dios en medio de tus situaciones, enfermedades y problemas que se haga la voluntad de Él? Amén. Amén. Que bajes con autoridad, pues Él sabe que Él siempre quiere el bienestar para ti. Pero a veces es necesario que pases por las cosas que tienes que pasar para que te salve. Para que te salven tus hijos, para que te salve la descendencia. Porque Dios tiene propósito. Dios es un Dios de visión y de propósito. Y mira el 7 como sigue diciendo Filipenses. Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y no solamente tomó forma de siervo, sino que murió en la cruz, muerte de un criminal.
la muerte más horrible es la muerte por asfixia. Y mire, si usted se desespera cuando usted se ahoga, que no pasa aire en la tráquea, qué desesperado usted se pone. Usted se puede imaginar estando en la cruz del Calvario y morir por asfixia. La muerte más cruel que existe es esa. Y Él estuvo dispuesto a pagarla por ti y por mí. Para que pudiéramos entender el sacrificio máximo que Él hizo por nosotros en virtud de que nosotros fuéramos salvos y manifestáramos su gloria allá afuera en el conocimiento de su verdad a aquellos que viven en oscuridad. O sea, que Él estuvo dispuesto a pagar un precio, créame que tú y yo no vamos a poder pagar. Jamás. Pero Él quiere que entendamos este sacrificio. Por lo tanto, nuestra fe tiene que ser una fe que exalte el señorío de Jesús en nuestra vida. Nuestra vida debe mantenerse en actitudes de experiencia que hablen de testimonio fehaciente de su verdad. Y que ya no tengamos más ambiciones egoístas ni arrogantes, que son los que impiden el crecimiento del Evangelio en tu vida. Cuando tú quitas las ambiciones egoístas y arrogantes, entonces entras en una mansedumbre importante para cumplir el propósito de Dios en tu vida. Y la pregunta es, ¿cómo yo trato a los demás? ¿Los trato como a mí me gustaría que me traten? ¿Cómo yo llego a exigir los supuestos derechos que tengo? Que ya están dados. ¿Los recibo y los ejecuto en mansedumbre sin egoísmo? ¿O tal vez me quedo callado porque me da miedo a ejecutar el derecho que tengo? Hay que preguntarse, ¿a quién yo le tengo miedo? Jesús no le tuvo miedo a nadie. Cuando le preguntaron, yo tengo la potestad para salvarte. Y Jesús le dijo, no estuvieras en autoridad si mi Padre Celestial no te hubiera puesto. ¿Quién era el que estaba en autoridad? El crucificado, el que iba a ser crucificado. ¿Tú entiendes la posición correcta? No es que tú vas a ser crucificado como Jesús, pero almáticamente tenemos que crucificar la carne para que el Espíritu se imponga. Y cuando tú aprendas a crucificar la carne, el Espíritu domina, entonces viene la llenura del Espíritu. ¿Me está entendiendo, pueblo? Así que esto no se trata de conocimientos intelectuales, no se trata de títulos doctorales en teología, se trata de rendición a Él en espíritu y en verdad. Y yo avalo los estudios y me gustan. Yo hice también mi doctorado, pero no es el punto. Los títulos no te dan autoridad. Te pueden dar algo de conocimiento y por ahí tienes que labrar la piedra bien duro para llegar a la verdad. No me opongo, pero no es el punto. El punto es la humildad y la mansedumbre. Quiero que tengamos eso bien claro, hermano, porque hay que entrar en esto. Hay que entrar en esa profundidad. Así que cuando nosotros entendemos lo que es realmente el discipulado de Jesús, aprendemos de la vida de Jesús para modelar el estilo de la vida de Jesús, nuestra forma de pensar, hablar, ver, escuchar y ejecutar. Porque tiene que ser de esa manera. Fíjese que Jesús se humilló en todo. ¿Y qué pasó? Dios lo exaltó. Lo exaltó, por eso la palabra dice que adquirió un nombre que es sobre todo nombre. Vamos a buscarlo en Filipenses 2, 8 al 11. Fíjese lo que pasó. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea que siendo rey, estuvo dispuesto a pagar el precio de siervo. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Vamos al 9. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y mira lo que sigue diciendo el 10 y el 11. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. O sea, que cuando Él te está llamando para la llenura del Espíritu, te está dando dominio
en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Entonces la iglesia no puede estar con miedo a nada. Como yo siempre le digo en las clases de los martes, miedo que tenga el diablo. Punto y se acabó. Y mire el 11, sí, déselo al Señor, claro que sí. Mire el 11 lo que sigue diciendo. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Entonces, si nosotros nos ponemos en la posición correcta de pedir en esta mañana una llenura del Espíritu, viviendo una vida piadosa que significa unidad en humildad, vamos a sentir el deseo de llevar a cabo la palabra de Dios donde quiera que nos paremos, y para eso pedimos la llenura del Espíritu de tal manera que nosotros podamos inundar la oscuridad con la luz que Cristo nos va a dar. Si de esa manera, no egoísta, sino de humildad y mansedumbre, lo pedimos y nos comprometemos, entonces lo recibiremos. ¿Por qué? Porque vuelvo a decirle, Dios es un Dios de propósito. Su visión y propósito van unidas para glorificar al Padre. Porque a eso fue que vino Jesús, a glorificar al Padre. Si nosotros hemos entendido este mensaje y lo que Dios quiere hacer, entonces oremos en la dirección de recibir la llenura del Espíritu. Yo sé que ya hay algunos aquí que han sido bautizados en lengua. Pues entonces yo le tengo que decir, pida el bautismo en fuego. No se conforme con eso, pida más. Y yo estoy seguro que si usted lo pide de corazón, Él lo da. Porque es para su gloria y para su honra. Amén. Vamos a ponernos en pie. Vamos a hacerlo. Ponme ahí Primera de Corintios. No te lo puse 14:2 para que usted vea que vamos a estar por la palabra. Vamos a pedir por la palabra. Primera de Corintios 14:2. Dice, porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie lo entiende, aunque el Espíritu habla misterio. ¿Por qué le estoy trayendo esto? Porque algunos de ustedes van a hablar lenguas rápido. Y está bien, háblela bajita porque eso es para usted. Ahí usted hablará con Dios. Pero ponga en su mente, Señor, yo quiero este bautismo para inundar la oscuridad de la luz allá afuera. Yo quiero llevar tu verdad. Yo quiero, Señor, que tu palabra se cumpla en la vida de ellos. Yo quiero, Señor, orar por los perdidos. Yo quiero llevar el evangelio. Donde quiera que yo me pare, Señor, portaré tu presencia a tal magnitud que si yo abrir la boca ya la persona está confesando el pecado. Y yo le llevaré la palabra y entonces lo traeré a la verdad. Es decir, vamos a pedir con propósito. Vamos a orar en una dimensión sobrenatural para que Dios opere sobrenaturalmente allá afuera. Ahora con nosotros primero y después allá afuera con nosotros. Cuando pedimos con ese propósito, entonces Dios ve desde lo alto y dice, me interesa lo que me pide. Como te comprometiste conmigo, lo voy a hacer. Pero voy a orar primero porque usted confiese sus pecados y quede limpio. Porque Dios no opera en la inmundicia, Dios opera en la limpieza. Y tenemos que ser limpiados. Así que voy a hacer esta oración, repítala conmigo. Y diga, Señor Jesús, en este momento me presento a ti, tal y como son mis defectos, mis debilidades, las presento a ti. Límpiame con un fuego depurador para que mi alma y mi ser completo pueda adorarte en espíritu y en verdad. Porque yo sé, por tu palabra, que a tales adoradores son lo que tú buscas. Hoy yo me levanto en fe para recibir de ti esta bendición. Perdona mis pecados
como yo también perdono a los que me han ofendido. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y dame la salvación. Y Señor, yo te pido para cumplir tus propósitos en mi vida, por lo cual pido que esta llenura de tu Espíritu Santo venga a mí, quede conmigo, inundando todo mi ser, y donde quiera que tú me envíes como río, iré, porque esa fuerza del río de agua viva es más grande que todo lo que voy a enfrentar en la vida. No tendré nunca más miedo de enfrentar las verdades y conforme a tu voluntad, ver, hablar, escuchar y hacer. Porque eres tú, como río de agua viva, que me llevarás a donde tenga que ir. Lo declaro y lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén. Voy a orar ahora. Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra ha sido dada. Y sabemos que la palabra no puede retornar atrás vacía, sino que prospera para lo cual ha sido enviada. Y en esta mañana, Señor, tus hijos han abierto el corazón para ser llenos de esta verdad. A tal magnitud que ellos puedan, Señor, ver con tus ojos, pensar con tu mente, hablar con tu boca, escuchar con tus oídos y sobre todo amar con un corazón amante de la verdad, dispuesto a caminar contigo todos los días de su vida. Ahora, Señor, yo desato tu poder libertador y sanador sobre tus hijos. Taiki saharanakata y somananika isata. Suiki ahaya samananikata y sohana. Porque estoy desatando las lenguas, dice el Señor. Ahí está. Si usted siente hablar en lengua, hable bajito y hágalo. Y sígale hablando y adorando al Señor en lengua. No importa. Sí, Señor. Toca las vidas. Toca las vidas. Toca las vidas. Llénalos. Saiki hasamaha nanikatai manakatusutai. Sakirita y sana. Ahí está el Espíritu Santo. Sí, Señor, ese es Él. Pídale más, hermano. Ahí está el Espíritu Santo. Y hay ángeles aquí, tocando la vida de la gente, hermano. Hable ahí con el Señor. Ay, sí, kirikra. Naya manakatisa, porque estoy con ustedes aquí, dice el Señor. Ese es usted y el Señor con usted. Sí, señores. Ahí está. Sí, Señor. Pídale al Señor. El Señor está libertando a gente que estaba cautiva en depresiones mentales. Ay, sí, Kirinamakata Sohaninamakata. Dígale, depresión, hasta aquí llegaste. Hasta aquí llegaste. Échalo fuera de su vida, hátelo y repréndelo. Sí, Kirinamakata. Gente cansada de batallar y de orar. No. Hay un denuedo de poder y autoridad, porque lo que divulgarás con esta boca ocurrirá.
Este es el momento, Señor. Toca las vidas. Sí, Señor, en el nombre de Jesús. Sí, Señor. El miedo es quitado por completo ahora. En el nombre de Jesús. Te ato de repente dicho fuera de la vida de tus hijos. Se va toda congoja, todo llanto. Y cambia el llanto y el lamento en baile. Tal y como dice su palabra y escrito está para que se cumpla. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Sí, Señor, en tu nombre, Padre. En tu nombre. Sí, Señor. Sukarikai sama ya somanai. Hermano, esto es una llenura del Espíritu que estamos pidiendo. Clámelo, 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 clámelo. Esto no es un entretenimiento. No venimos a entretener a nadie. Venimos a que usted se lleve el regalo de Dios para su vida. A eso es que hemos venido. Recíbalo ahí, recíbalo ahí, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. No se conforme con lo que tiene. Pida más. Pida más. Pida más. Taiki asomani ahí sacata la macataizo. Si lo pides de corazón te lo voy a dar, dice el Señor, y no temas. Sí, Señor, ahí está. Soy que rama, ella soma, ajá. Siga ahí, vamos un minutito para que siga llenándose el Espíritu. Sí, Señor. Dios está aquí.